de la uvea más la parte lesiva, por ejemplo el vértigo vulgar o el lupus eritematoso, lo podemos observar así. O infecciones por protozoarios como es la leishmania, nosotros podemos ver una unión de un proceso inflamatorio de la uvea y también un proceso inflamatorio del ojo, del párpado. En este caso podemos observar un proceso inflamatorio eritematoso alrededor de lo que sería el globo ocular, en el canto medio, en el canto lateral, igualmente en esta zona, pero sin afección propiamente del ojo. No hay hiperemia corneal, no hay ileitis, no hay vidriasis, no hay biosis, no hay ifema, no hay hipopión, no hay absolutamente ninguna afección del ojo. Aquí podemos observar también, en este perrito, donde podemos observar únicamente la lesión en los párpados y no directamente sobre el ojo. Pero en este caso sí, podemos observar un proceso inflamatorio del párpado, pero vemos que la córnea específicamente, primero está medial, la iris está medial, está completamente dilatado, pero con un aumento de la opacidad, que es diferente a este caso, que es reflejo tapetal, que no es lo mismo. El reflejo tapetal no es nada más que la proyección de la luz a través de la pupila, pasa por el cristalino, la luz atraviesa, condensa, hace refracción por parte del iris y devuelve la luz. Eso es el reflejo tapetal. Lo vemos muy comúnmente cuando tomamos esas fotos de los gatos que están en la noche y lo que vemos son los ojos verdes. Ese se llama el reflejo tapetal. Esto es opacidad corneal, que no es lo mismo. E indica un proceso normal y esto es un proceso patológico. Tienen que tomar en cuenta eso. Ahora, otra de las patologías de los párpados que podemos observar es el entropión. El entropión no es más que un enrollamiento intraorbital del párpado. Tiende a verse afectado únicamente el párpado inferior, desplazando las pestañas y poniéndolas en contacto con el globo ocular. Entonces va a ser una basurita que siempre va a estar ahí constante, pero es porque el párpado tiene una hiperplasia, un sobrecrecimiento y se dobla hacia adentro. Ese sería el entropión. La distiquiasis, que ya la habíamos mencionado, que es las pestañas supernumerarias, que a pesar de que lo que tienen muy buenas pestañas, llámense los árabes, que siempre tienen esas pestañas voluminosas, una que otra tiene la capacidad de crecer hacia adentro. Y ahí es donde viene el detalle. Porque a pesar de ser supernumerarias, crecen con dirección opuesta, principalmente en la salida de la glándula de Meibomian y en dirección hacia el globo ocular. Y pestañas ectópicas, o la tiquiasis, no el tis, sino el tiquiasis, son pestañas que crecen a través de la conjuntiva palpebral en dirección a la córnea. Entonces podemos observar aquí, donde podemos ver en este gráfico, aquí tenemos lo que es el cuerpo ciliar, las fibras zonulares y el cristalino, junto con el iris, que lo podemos observar acá. Tenemos aquí la superficie corneal para que nos vayamos ubicando, y aquí tenemos el párpado. Podemos ver las pestañas normales, aquí tenemos las glándulas de Meibomio, que es la que produce esa mucina, que por eso tenemos a veces unos pegotes en el ojo, es a consecuencia de estas glándulas. Y cuando se infectan estas glándulas, es el popular orzuelo. Y esta distiquiasis no es nada más que este sobrecrecimiento de la pestaña, pero en dirección opuesta. Entonces produce, por supuesto, molestias, contactos directos sobre la superficie de la córnea, que es tan sensible, y a consecuencia producen úlceras. O estas pestañas ectópicas, que es la misma tiquiasis, que es el folículo que crece en dirección hacia el globo ocular, atraviesa la membrana conjuntival y produce lesión sobre la superficie de la esclerótica. Puede estar a nivel de la córnea y observarse como una lesión corneal, o a nivel de la esclerótica y producir úlceras, o incluso producir un proceso que se llama quemosis, que lo vamos a ver un poco más adelante. En esta imagen, si lo logran observar, podemos ver las pestañas, pero tenemos esta y esta, que son las pestañas
la distiquiasis, que es este sobrecrecimiento de las pestañas pero en dirección opuesta. Aquí podemos observar en esta zona el entropión, que el párpado por sobrecrecimiento se va en dirección opuesta y coloca en contacto lo que serían estos folículos directos sobre la superficie corneal. Pero aquí viene un punto importante y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta como clínicos. Cuando ustedes observen un proceso, un lesionado en la superficie corneal, donde ustedes le colocan tratamiento pero es reincidente, es ulcerativo y tiene una historia donde por más que le coloquen gotas, que coloquen tratamiento, el animal continúa y persiste en la formación de úlceras corneales, lo primero que ustedes tienen que hacer es agarrar el párpado, levantarlo y, por supuesto, a veces tienen que utilizar una lupa, pero pueden ver esos puntos que nos hacen representar que este animal, por más que le coloquemos tratamiento de gotica, nunca se va a recuperar porque es un proceso traumático de la superficie de la esclerótica o puede ser de la superficie corneal. Pero son cosas que ustedes, a medida de que van avanzando y van analizando y ven que son animales que no responden, ustedes pasan a las otras patologías que la pueden abordar. Punto importante es que cuando ustedes estén haciendo una evaluación y vean por un proceso oftalmológico, es revisar todo. No es veo el ojo rojo, le veo las mucosas, está hiperémica, está pálida, ni no dejarlo hasta ahí, sino ver cada punto de lo que puede hacer un proceso o una lesión oftalmológica. Ya te me llamaba como 4 veces. Bueno. Párpados. Continuamos con los párpados de las lesiones del párpado y es prolapso de la glándula de la membrana nictitante. Prolapso de la glándula de la membrana nictitante. No es prolapso del tercer párpado, es la glándula que se prolapsa, que tiende a confundirse esos términos, que cada vez que están en clínica, no que tiene prolapso del tercer párpado, se prolapsa la membrana de la glándula nictitante, que es la presencia de una masa de aspecto carnoso de color rosado porque todavía no tiene un proceso lesivo, unilateral o bilateral, principalmente en pacientes jóvenes de 2 a 12 meses de edad. En raras ocasiones afecta a animales de edad avanzada y suele ser secundaria a otras patologías como queratoconjuntivitis seca. Punto importante, que si ustedes están atendiendo a un paciente, si es joven, es una debilidad de los órganos que se encargan de fijar esa glándula nictitante. Pero si tenemos un animal de 10, 11, 12 años, un animal que vamos a considerarlo adulto, lo podemos asociar a un proceso de deficiencia de esta misma glándula. Y por lo general es una queratoconjuntivitis seca. El prolapso de esta glándula puede ser intermitente. Entonces a veces lo podemos observar. Tiene déficit de atención. ¿Qué hace? Saca ese gato de aquí. Bueno, ¿y por otra gente? ¿Y ese gato tiene? De la casa. Me hizo así. Es otro, no. Ajá. El cuadro clínico, inicialmente el prolapso de la glándula tiende a ser indolora, no afecta la visión ni es irritativa porque es parte de ella misma o del mismo los órganos anexos al ojo. A medida de que pasan los días se pueden presentar infecciones secundarias que avanzan a la tumefacción, hiperemia, engrosamiento, lesiones traumáticas, ulcerativas y secreciones mucopurulentas. El tratamiento para esta lesión es quirúrgico. No hay otra cosa que hacer, no hay gota que le produzca una recesión o por una disminución
ni antiinflamatorio que haya ese efecto. Es principalmente quirúrgico porque se afectan los órganos que se encargan de fijar esta glándula. Ahora, esto es lo que nosotros vamos a observar al principio. Bueno, pero la doctora va a matar. Esto es lo que podemos observar. Primero, una producción de una carnosidad de color rosado en la superficie del canto medial del globo ocular. Ahora, podemos observarla de esta forma, donde esta puede ser esa producción, pero la podemos observar también así. Y si se fijan en esta imagen, pueden ver cómo el borde del tercer párpado se ve acá y la glándula se ve por dentro. Entonces, vuelvo y repito, este es el prolapso de la membrana de la glándula nictitante. Y es membrana porque la glándula está por debajo del tercer párpado. Entonces lo podemos observar así, lo podemos observar así y de esta forma. Puede ser unilateral y puede ser bilateral. Y bien, podemos conseguir los casos donde lo podemos ver intermitente, donde puede haber la producción o no. Ahora, el tratamiento principal para esta glándula, primero que todo, es quirúrgico. Ya estamos ahí. Quirúrgico. Ahora, el otro punto importante es no se va a eliminar la glándula. No se va a eliminar la glándula, porque está contraindicado la resección quirúrgica de esta glándula, ya que esta glándula tiene a producir el 65% de la película lagrimal. El 65% de la lágrima la produce esta glándula. Entonces, cada vez que hay una producción de esta glándula, lo primero que hace todo el mundo es agarrarla con dos pinzas, la separa, corta y cauteriza y ya está. Y eso está contraindicado. Porque primero y principal lo conseguimos en animales de 2 a 12 meses. Punto importante. Le eliminamos la glándula, disminuimos un 65% de la producción de lágrimas. Y cuando este animal tenga 3 a 4 años, puede haber sido menos, sufre de una enfermedad de deficiencia de la producción lagrimal, que es la queratoconjuntivitis. Así la queratoconjuntivitis seca. Y es peor. ¿Qué pasa? Si desconoce el procedimiento quirúrgico, lo remite. Si no conoce o sabe hacer el procedimiento quirúrgico, busca ayuda. Si está en el monte y no puede hacer otra cosa, pero este tiende a infectarse y necesita corregirlo y la va a eliminar, le dice al paciente, le dice al dueño que necesita usar lágrimas artificiales de por vida. Lágrimas artificiales de por vida, porque si no, en un futuro van a perder ese ojo a consecuencia de la queratoconjuntivitis seca. Es como tener el ojo abierto, pasando el aire, pasando el aire, pasando el aire, y nunca es capaz de lubricarse. Se irrita, se produce una queratitis, que después evoluciona a una úlcera corneal, hasta llegar a una úlcera de cementocele, y hay pérdida total de ojo. Por eso tienen que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico? Entre esos está la fijación de esta glándula mediante una cirugía que no parece raro, que lo que hacemos es fijar por un punto de sutura no absorbible. Si estamos en el ojo y esto es algo muy pequeño, un tipo de sutura sería de 5,0 a 7,0, una sutura muy fina. Ese es el punto quirúrgico. Entonces lo que hacemos es una fijación de esta glándula hacia el hueso que está ahí. ¿Cuál sería? Cigomático. El cigomático. Al hueso cigomático. Lo otro es la marsupialización. La marsupialización no es nada más que ¿qué es un marsupial? Es un animal que tiene una bolsa. Una bolsa. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la glándula. Vamos a imaginarnos que este es el párpado y la glándula está acá. Está protruida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir
vamos a agarrar desde un punto de acá, vamos a extraer o a jalar esta membrana conjuntival o este tercer párpado y vamos a suturar por encima de esta glándula y lo vamos a jalar, obligando a esa glándula que vaya a la parte inferior y quede en una bolsa. Y eso se llama la marsupialización. Aquí va a quedar el punto. Punto importante está que cuando se haga este procedimiento quirúrgico se tiene que utilizar sutura muy fina. No obstante, tiene que tener una buena técnica quirúrgica, ya que si hacemos este tipo de cirugía, aquí no vamos a dejar cabos. No se pueden dejar cabos, porque ¿para dónde van a ir a esos cabos? Y va una úlcera corneal increíble, y los he visto. Por eso tienen que tener mucho cuidado. Y esto es un proceso quirúrgico que se hace con lupa. No es algo que ustedes están ahí, ustedes tienen una vista muy buena acá. Esto se hace con lupa evitando cualquier apertura. Porque vuelvo y repito, en este caso, cualquier punto, aunque sea imperceptible, puede ser traumático para una superficie tan delicada como lo es el ojo. ¿Dudas hasta acá? Una pregunta, si vuelve a reincidir, ¿eso se puede volver a operar? Se vuelve a operar, pero no se va a retirar. Después de que salimos del párpado superior, el párpado inferior y el tercer párpado, pasamos a la conjuntiva. Y recuerden que tenemos una conjuntiva palpebral y una conjuntiva vulvar. La conjuntiva es una membrana mucosa delgada que cubre la superficie interna del párpado y la porción externa de la esclera, no la córnea, de la esclerótica, de lo blanco del ojo, definiéndose como una conjuntiva palpebral y una conjuntiva vulvar, que cubre el globo ocular externo. Una conjuntivitis, por su nombre, se define como un proceso inflamatorio de la conjuntiva, en la que presentan tres características: hiperemia, quemosis y secreción ocular. El dolor es un signo variable, puede que sí o puede que no. Entonces, lo primero que vemos es un aumento de la tinción o de la coloración de la mucosa, lo que denominamos hiperemia. Un aumento de la dilatación de los vasos periféricos de esta superficie conjuntival. Puede ser palpebral, como lo podemos ver acá, como lo podemos ver acá, pero también puede ser vulvar, como lo podemos observar acá. Punto importante está en que este ojo o esta hiperemia que se ve en esta conjuntiva la podemos observar en la superficie del ojo, no dentro del ojo, que no es lo mismo. Una vasodilatación de estos vasos periféricos superficiales es completamente diferente a una uveitis, porque este proceso inflamatorio se ve superficial, observándose de esta forma, pero también se puede observar tan edematizado que produce como si el ojo se fuese, o la parte superficial del ojo se fuese a salir, pero no es el ojo que está afectado, es la conjuntiva vulvar. Y este proceso inflamatorio de la conjuntiva vulvar se llama quemosis. Esto es la quemosis. Y vuelvo y repito, no es el ojo que está afectado, es la conjuntiva vulvar. Entonces aquí tenemos dos: hiperemia, quemosis y secreciones oculares. Eso en conjunto lo podemos categorizar en sus tres fases como una conjuntivitis. Y el dolor, de acuerdo de su origen, puede ser variable. Igual que en las patologías que hablamos anteriormente, su origen es variable. Agentes irritantes, cuerpos extraños, sustancias químicas, momento traumático, infecciones, procesos aislados que en la conjuntiva o secundarios a infecciones sistémicas. Entonces puede ser una enfermedad primaria o una enfermedad secundaria. Entre las enfermedades secundarias o lo que nosotros denominamos o deberíamos denominar enfermedades de base, tenemos
procesos infecciosos bacterianos, como los casos donde las bacterias están en sangre. Un proceso de bacteremia genera conjuntivitis. Virales, herpesvirus, calicivirus, distemper canino, en la fase ocular del distemper. Entonces también lo podemos observar en virales. Clamidias, bacterias intracelulares estrictas, micoplasmas, que también lo podemos observar, sobre todo en la parte de los bovinos, lesiones por micoplasma COVID que generan conjuntivitis. Y secundarias. En estos son lesiones primarias. Secundarias, irritaciones mecánicas por defectos palpebrales, como la triquiasis, distiquiasis, entropión o ectropión. Si el entropión es el párpado que sobrecrece y se va hacia adelante y le coloca en contacto directo sobre las pestañas en la córnea, el ectropión es la exacerbada proyección de este párpado, muy característico de estos bulldog o de estos Bansenhound que tienen los ojos siempre así. Lo que hace que el ojo siempre esté expuesto, y si siempre está expuesto, tiende a resecarse más rápido. Alteraciones de la película lagrimal, la queratoconjuntivitis seca, y alteraciones sistémicas como alergia, leishmaniosis o el moquillo canino. Todo esto se puede observar y se puede determinar con un aumento o un proceso de inflamación de la conjuntiva, y puede ser o no directamente o una enfermedad directa o de base de la conjuntiva. Ahora, seguimos con la conjuntivitis. Uno de los métodos diagnósticos para poder diagnosticarla como propia de ella, tenemos el test de Schimmer, el cultivo y antibiograma cuando hablamos de procesos infecciosos, y la citología conjuntival, que son métodos diagnósticos para descartar que si hay un aumento de los glóbulos blancos, específicamente los neutrófilos, ¿qué podemos pensar? En proceso infeccioso bacteriano. Si lo confirmamos, por eso es que son pasos que nosotros deberíamos actuar o hacer para tener un diagnóstico más definitivo. Si hacemos una citología, vemos glóbulos blancos altos, vemos bacterias, el siguiente paso es hacer, si se puede, un cultivo y antibiograma. Se tiene el resultado, se coloca el tratamiento específico y solucionamos la cosa. Sin empezar que le colocamos gentamicina, que le colocamos clorofenicol, que le colocamos enro, no se cura. Bueno. Pero si vemos que no tenemos células blancas, sino por el contrario tenemos un bajo número de células blancas y tenemos una poca secreción, pensamos en otro proceso que inflamen esta conjuntiva. Y uno de esos es una deficiencia en la producción de lágrimas. Y para eso es el test de Schimmer, que no sirve sino, o sea, que su principal función es medir la producción de lágrimas. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. El tratamiento siempre va encaminado a tratar la causa primaria. Recuerden que el ojo no es nada más que un síntoma de la mayoría de las patologías sistémicas. Una de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta, que cuando ustedes estén haciendo clínica en cualquier especie, es observar el ojo. Con solamente levantar el párpado y observar la esclerótica, si ven una dilatación salud de esos vasos sanguíneos, ustedes pueden presumir que hay un aumento de la presión arterial que se proyecta en esa zona. ¿Qué puede producir eso? Deshidratación, fiebre, malestar, con solamente observar un aumento de los vasos periesclerales. Peri, no esclerales. Y eso es característico de sintomatología de fiebre, sintomatología de malestar, sintomatología de hipertensión. Descartar la presencia de cuerpos extraños o irritación. Antibioterapia, agentes antimicrobianos de amplio espectro, la administración de forma tópica de 3 a 4 veces al día. 3 a 4 veces al día, una. ¿Que cuántas gotas le voy a colocar? ¿Cuántas lágrimas, cuántas gotas le puede caber un ojo? Una sola. Entonces hay tratamientos que le colocan 2, 3, 4 gotas. O sea, entre más pasa moda. Eso no es así. Una gota, y lo que hacemos es reducir el tiempo. Eso sí, cada 3 horas se está colocando la gota, pero es una sola, no le cabe más. Si le colocan más, se va para un lado, entonces lo que está perdiendo es el medicamento. 3 a 4 veces al día es lo que siempre se recomienda, de acuerdo a cuál sea la causa principal. Antivirales también se pueden utilizar. En casos originados por clamidias o micoplasma, tenemos tetraciclinas, cloramfenicol.
Ustedes tienen que tomar en cuenta mucho qué tratamiento, porque muchos, cuando ustedes ya están en clínica o ya están en este punto, ustedes ya pasaron por toda la carrera y ustedes saben que existen los antibióticos, pero no saben cómo usarlos. Ustedes saben que hay glicosamida, tetraciclina, beta-lactámicos, pero no saben qué usar. Pero resulta que cuando ustedes ven un fármaco, que yo no sé si al final le dieron o no, porque a mí no me lo dieron, la familia de los antimicrobianos, resulta que están antibióticos de la pared celular, antibióticos de la síntesis proteica y antibióticos que inhiben directamente sobre el retículo endoplásmico. Si es un antibiótico, o por ejemplo, si ustedes tienen una clínica donde ustedes ven clamidias o micoplasmas y ustedes se acuerdan que en bacterios vieron que clamidias y micoplasmas no tienen pared celular, no tienen ni peptidoglucano ni tienen lipopolisacárido, entonces no van a usar inhibidores de la pared celular, no van a utilizar penicilinas, no van a utilizar beta-lactámicos, no van a utilizar, en este caso no pueden utilizar principalmente beta-lactámicos, porque son inhibidores de la pared celular, pero ellos no tienen pared celular, no les hace absolutamente nada. Para eso necesitan utilizar primero que todo unos antimicrobianos que se llaman bacterioestáticos, que inhiben principalmente la síntesis proteica. No crece la proteína, no crece la bacteria muere, entra al sistema inmune y esa bacteria que detiene su proceso de replicación la elimina. Porque vuelvo y repito, los antibióticos actúan, pero la bacteria queda ahí. Y el sistema inmune es el que se encarga de eliminar esa bacteria, no el antibiótico. Antiinflamatorios como corticosteroides en forma tópica combinadas con antibióticos es una de las mejores opciones. Entre esos utilizamos o conocemos mucho lo que es el Todex. El Todex es tobramicina, un aminoglucósido junto con un esteroide que es dexametasona, por eso se llama Todex, tobramicina dexametasona. O tenemos el Todenac, que es la misma tobramicina, un aminoglucósido con diclofenac, un antiinflamatorio no esteroideo o un antiinflamatorio esteroideo. ¿Dudas hasta los momentos? No. Profe, pero tengo que curiosa que cuando en la computadora él me dijo cuando le ponía esteroides porque que parte de la... Ya vamos allá. Ahora, el otro que esto podemos observar, todavía no hemos tocado el ojo. Hemos avanzado y no hemos tocado el ojo, tenemos los órganos anexos. Por eso estamos utilizando esteroides. Pero ya vamos para allá porque yo sé qué es. Sistema nasolagrimal. La secreción de la película lagrimal tiene lugar a partir de varias glándulas. La glándula lagrimal, la glándula del tercer párpado o la glándula nictitante, las glándulas de meiomio y las células caliciformes. Todas ellas hacen en conjunto la película lagrimal. Una deficiencia de ellas genera una resequedad en el ojo. Y la característica más común, la enfermedad más común de la deficiencia de las glándulas es la queratoconjuntivitis seca. Puede haber una alteración en el sistema de drenaje de lo que lo componen los puntos nasolagrimales, que son unos punticos que están en el canto medial, los canalículos y los conductos nasolagrimales. Yo no sé si ustedes han sido curiosos y en alguna vez, en alguna oportunidad de su vida, frente a un espejo, ustedes se levantan, se abren el párpado y ven que hay un puntico ahí. Ese es los puntos nasolagrimales. Ahí desencadenan o desembocan la producción de la lágrima. Por eso es que cuando hay un aumento de la producción de lágrimas, llámese llorar, lo primero que es moqueo. Porque de esa lágrima va por ese conducto, va por los canalículos del conducto nasolagrimal y va hacia la lágrima. Entonces, mira, pero es por el exceso de la producción de lágrimas y se origina acá, específicamente en ese conducto. ¿Qué pasa? Cuando hay un proceso obstructivo de ese conducto nasolagrimal, que lo podemos observar muy comúnmente, sobre todo en esos perros que tienen tantos problemas como son los bulldogs, como son los poodles, que se obstruye esa glándula lagrimal, ese conducto nasolagrimal, entonces vemos todos esos perros que tienen todo esto mojado, todo esto. Y eso es a consecuencia de esa obstrucción. Lo más característico de ver
un proceso donde un animal que tenga una obstrucción del conducto nasolágrimal es la hipermelanotriquia. ¿Qué es la hipermelanotriquia? Que aumenta el número de freno. Así es. Ajá. Porque después pasamos a la queratitis, que es un proceso inflamatorio de la córnea, no de la esclerótica, no de la conjuntiva, de la córnea. Eso lo denominamos queratitis. El tejido transparente con una forma de cúpula en la parte delantera del ojo, la córnea, que recubre la pupila y el iris, la que permite el paso de luz. La etiología, igualmente, como vuelvo y repito y sigo insistiendo, el ojo es una expresión sintomática de enfermedades sistémicas. Pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser mecánicas, exoftalmo y deficiencia del sistema nasolágrimal. Y enfermedades sistémicas como la rickettsiosis, típico, la glilla, la leishmaniosis o la leptospirosis. Ahora, ¿qué es lo característico cuando nosotros observamos un proceso inflamatorio de la superficie corneal? Dolor. Esto produce bastante dolor. Blefarospasmo, que es cuando el párpado empieza a moverse solo. Eso es blefarospasmo. Fotofobia. El dolor hace que se inflame la superficie, al inflamar la superficie se inflama toda la superficie, porque aquí estamos, aquí en queratitis es la primera enfermedad del ojo propiamente dicho. Lo otro antes era conjuntiva palpebral y párpado. Esta es la primera enfermedad o la primera lesión propia del ojo, que puede generar fotofobia, epífora, que es el exceso en la producción de lágrima, y alteraciones epiteliales, edemas y vasodilatación, neovascularización y pigmentación. Ahora, la queratitis crónica, el dolor poco marcado o ausente, porque ya empieza a cambiarse el tejido normal, epitelial, y empieza a transformarse en tejido fibroso. Y el tejido fibroso es insensible, por ende, el dolor es poco marcado o incluso tiende a ser ausente. Opacidad parcial o completa de la córnea, neovascularización superficial y pigmentación. Ahora, cuando nosotros vemos un proceso de queratitis aguda, lo primero que vamos a catalogarlo es el síndrome del ojo azul. En el ojo siempre vamos a conseguir dos síntomas. Uno, el síndrome del ojo azul. Dos, el síndrome del ojo rojo. Dos puntos completamente diferentes, pero son propios del ojo. Este síndrome, principalmente del ojo rojo, viene a procesos infecciosos, inflamatorios y lesivos. Pero el síndrome del ojo azul son secundarios a un aumento de anticuerpos a nivel vascular o aumento a nivel o deficiencias a nivel de la producción de lágrimas. Entonces, lo primero que vamos a observar en una queratitis aguda es opacidad de la córnea. Esta superficie corneal, que lo están observando acá, sin alteración de la esclerótica, porque esta esclerótica, con la conjuntiva palpebral, no se ve superficial. Si se logran, tienen un poquito más de imaginación, logran observar la inflamación es más profunda. No es lo mismo esto que esto. No es lo mismo porque esta se ve superficial en la parte de arriba, la parte externa. Esto es conjuntivitis. Esto es uveitis porque es interno. Ahí empiezan los procesos inflamatorios propios de la esclera. Resulta que pasa el tiempo, se inflama, empieza ese proceso inflamatorio, cambia el tejido completamente. Para repararlo, lo primero que hace el cuerpo es aumentar vasodilatación, producir una vasodilatación. Entonces, al producir vasodilatación, proyecta o generaliza la producción de nuevos vasos sanguíneos, y es lo que llamamos la neovascularización.
Porque para que puedan entrar tejidos sanguíneos de reparación hacia esa zona, necesitamos tener más aporte sanguíneo. Aquí no hay ningún vaso sanguíneo. Entonces, para poder reparar esta superficie, el cuerpo lo que hace es crear nuevos vasos sanguíneos hacia la superficie. Cabe destacar que pueden reparar la zona, mejorar la película e incluso aclarar la zona. Pero una vez que este vaso sanguíneo está acá, ahí se queda. Entonces siempre va a tener una raya. Siempre. Entonces siempre tienen que tomar en cuenta que cuando observen esta neovascularización, les tienen que decir al niño que no es que perdió la visibilidad, sino que siempre va a tener dificultad. En este caso, una queratoconjuntivitis seca o una queratitis crónica, donde está completamente alteración del epitelio corneal y está completamente opaco. Lo otro que podemos observar cuando hay un aumento o una obstrucción del conducto lagrimal, vemos esta zona más húmeda. Característico de obstrucción de la glándula del conducto lagrimal, y eso es la hipermelanotría, que predispone al aumento de la humedad de crecimiento bacteriano, produciendo la inflamación o la infección de los pliegues, que se llama ¿cuál? De los pliegues. De los pliegues. Interpliegue. Interpliegue. Lo vimos en la semana pasada. Queratitis. El diagnóstico, por supuesto, es el abordaje clínico, el test de Schiller, que es para la producción de lágrimas, el cultivo de angiograma cuando es un proceso infeccioso, la citología conjuntival y el test de fluoresceína. Primero hablamos del test de fluoresceína, que no es nada más que un tinte de color naranja o anaranjado, que es la fluoresceína como tal, el reactivo, y una luz azul cobalto, que eso lo hacen mediante el otoscopio. El otoscopio tiene una capa que a pesar de que él proyecta luz, ustedes le pueden cambiar diferentes ángulos de aumento. Pero en ese revólver, por así decirlo, hay una luz o hay una membrana, pero una película blanca, perdón, una película azul, que va a generar una luz azulada o un cobalto para detectar la presencia de cuerpos extraños. Resulta que esa luz, bajo ese filtro, cuando entra en contacto con la fluoresceína, que sería el reactivo, hace como el test, la lámpara de Wood, que la zona donde ella se concentra se coloca de un color verde, un verde fosforescente, diagnosticando primero el sitio de la lesión, el tamaño de la lesión e incluso la profundidad de la lesión. Eso lo podemos detectar mediante un test de Schiller, del test de fluoresceína. Cualquier problema sobre la superficie de la córnea estará teñido por este tinte y aparecerá de color verde bajo la luz azul, orientando el tamaño, la ubicación y la forma. Adicionalmente, se puede estudiar los conductos de drenaje nasolagrimal, siguiendo la coloración verde en nariz o lengua, para identificar una obstrucción del conducto. Llámese acá. Dividimos este cráneo en dos y vemos cómo hay películas de lo que sería este mismo test de fluoresceína, pero en la otra fosa nasal no se observa, confirmando la obstrucción del conducto nasolagrimal. Este es el test de fluoresceína. Ahora tenemos el test de Schiller. Que el test de Schiller es una prueba sencilla e indolora para evaluar la cantidad de lágrimas que produce el ojo y determinar si es suficiente para mantener el ojo húmedo. Resulta que para que haya una buena producción de lágrimas tiene que estar entre 15 y 20 milímetros, y esto lo podemos medir acá. Esta comisura que podemos observar acá es para doblarla e introducirla dentro del párpado. Cerramos el ojo y esperamos a que la lágrima produzca. Ella va a deslizarse por toda esta superficie de esta regla y va a medir de acuerdo hasta donde llegue si hay o no producción de lágrima. Entre 15 y 20 es lo normal. Por debajo de 10
milímetros se considera producción de lágrima insuficiente. Por debajo de 10 ya lo diagnosticamos como queratoconjuntivitis seca. Ya puede ser aguda o crónica, donde no hay absolutamente ningún tipo de producción de lágrima. Aquí el primer paso, ¿cuál sería? Lágrima artificial. Punto. Si no hay un proceso directamente sobre la superficie corneal, lo primero es lubricar ese. También puede ser. Ajá. Lo primero que se debe tratar es de suprimir la causa desencadenante. Vuelvo y repito, la mayoría de las lesiones son secundarias. Antiinflamatorios, pues en este caso pueden ser corticoides por vía tópica, colirios o pomadas con dexametasona 3 o 4 veces al día. Cuando hay un proceso inflamatorio no ulcerativo. No ulcerativo. Y tomen en cuenta esas palabras porque las úlceras están contraindicadas el uso de esteroides. Por eso aquí lo podemos usar porque simplemente es un proceso inflamatorio de la córnea. Pero si hay un evento traumático donde confirmamos que hay una úlcera, por muy pequeña que sea, está contraindicado el uso de esteroides porque complica el caso. Aquí está. Si no hay presencia de úlceras, y no coloquen rojo, pueden ser prednisona, prednisolona, de inyecciones conjuntivales como la triancinolona o la metilprednisolona. Eso es lo que se puede usar. Antiinflamatorios no esteroideos por vía tópica en colirio. Aquí tenemos esto, tenemos diclofenaco, que es lo más común, lo vamos a conseguir como Todenac. O por vía sistémica, tenemos el carprofeno, el ketoprofeno y el flunixin. Un proceso o un antiinflamatorio no esteroideo cuando hay presencia de úlceras. Vuelvo y repito, en úlceras está contraindicado el uso de esteroides. Aquí tenemos las ciclosporinas en colirio o en pomadas, antibióticos de amplio espectro como neomicina, polimexina y tobramicina. Estos antibióticos son muy buenos, son muy agresivos, por eso ninguno de ellos lo van a conseguir por vía sistémica, porque son altamente nefrotóxicos. Por eso únicamente se usan de forma tópica. Tobramicina, neomicina y polimixina B. Y por supuesto ciclovir cuando sospechamos de herpes. Ahora pasamos a las úlceras propiamente dichas de la córnea. Como definición, es la pérdida de la sustancia de la córnea de profundidad variable, usualmente acompañada con dolor intenso. Esto duele demasiado. Entonces, uno de los signos característicos de úlceras en los animales es que siempre están molestándose o siempre se están lesionando. Se pueden clasificar dependiendo de la zona afectada en la córnea. Puede ser superficial cuando solamente afecta el epitelio, profunda cuando afecta el epitelio y el estroma, de cementocele cuando afecta el epitelio, el estroma y a la membrana de cemento, y la perforada cuando ya atravesamos completamente toda la superficie corneal. En esta imagen podemos ver cómo está el epitelio superficial, el estroma, que es este cartílago como tal, el tejido colágeno, la membrana de cementocele, que ese sería como la membrana basal de este epitelio, y por supuesto lo más interno, el endotelio, porque necesita estar irrigado, mínimo, pero necesita estar irrigado. No es igual que los vasos sanguíneos, porque quien mantiene hidratado esta zona es el humor acuoso, pero tiene esta misma estructura de una célula, de una lámina única de epitelio plano, parecida al endotelio, por eso lo llamamos endotelio, pero no es la sangre propiamente dicho, porque si no, siempre viéramos rojo. Ahora, etiologías. Una úlcera superficial puede ser a causa mecánica, por traumatismo, quemaduras, cuerpos extraños, alteraciones anatómicas como distiquiasis, ptiquiasis, pestañas ectópicas, entropión, entre otras.
Enfermedades virales, úlceras profundas, pueden ser complicaciones con infecciones por pseudomonas aeruginosas, que es muy común, sobre todo cuando son las multiresistentes. Las de cementocele, las que van más profundas, que son traumatismos fuertes o úlceras corneales de rápida profundización. Aquí es que esto pasa muy común cuando hay un proceso lacerativo, ulcerativo de la superficie corneal y empiezan el uso de esteroides. Aquí es cuando normalmente vemos este tipo de lesiones. Y perforaciones corneales, este uso crónico de esteroides, disminuyendo la inmunidad de la zona. Heridas incisivas, que pueden ser cortantes, profundas, o el uso crónico de esteroides. Pero viene a esto. Resulta que podemos ver una lesión del epitelio superficial y podemos catalogarla como una úlcera profunda. Normalmente va a haber inmunidad que va a producir un proceso inflamatorio que va a generar eliminación de todas estas bacterias superficiales y va a generar un nuevo crecimiento de este epitelio y no pasó nada. Pero al igual que todos los epitelios, cuando ya cortamos o eliminamos esta membrana, aquí no hay cicatriz. Cuando hay estas úlceras, donde se toca el estroma, sí puede haber irregularidades. Entonces hay depresiones crónicas que podemos observar cuando hay lesiones en el estroma. Pero entonces nosotros acá tenemos esta úlcera superficial. El tratamiento le colocaron dexametasona, impidieron que haya entrada de glóbulos blancos, por ende las bacterias de esta superficie empezaron a crecer, empezaron a generar toxinas, empezaron a eliminar tanto que llegaron incluso hasta la membrana de cementocele y atravesaron el endotelio. Por ende hay una salida del humor acuoso y esto es una úlcera perforante. Esto suele pasar por el desconocimiento de lo que preguntó al principio Enrique, que no se puede usar esteroides cuando hay úlceras. Si no hay úlceras, si ustedes descartan la presencia de úlceras, sí pueden utilizar esteroides porque los esteroides son de acción rápida. Y es por esto, porque lo primero que eliminamos es el ácido araquidónico. Si no hay ácido araquidónico, no hay activación de las ciclooxigenasas. Si no hay ciclooxigenasas, no hay prostaglandinas, no hay tromboxanos. Pero es a este nivel, del ácido araquidónico. Porque los AINES van directamente sobre las ciclooxigenasas. En ese caso se usaría tobenatina con diclofenac. El todenato. El cuadro clínico en las úlceras superficiales son muy dolorosas, producen blefarospasmo, producen fotofobia, y aquí es donde empezamos a observar el proceso inflamatorio de la superficie corneal o el síndrome del ojo azul. Este es el ojo azul, porque esto que se puede observar pueden ser por úlceras o no, o edematización de esta membrana o de esta córnea. Un edema corneal se observa así. Así se ve completamente azul y es un edema de la córnea, característico del síndrome del ojo azul. Secreciones cerosas o purulentas y de superficie irregular. Edema, que es lo que se observa de esta forma, y vascularización superficial, esto que se ve aquí, que se ve más profundo. Esto se puede observar en las úlceras corneales. Úlceras profundas, no hay dolor porque ya esta parte empieza a eliminarse. Depresión de la superficie de la córnea, empieza a verse la herida más profunda. Hay vascularización o neovascularización buscando la reparación de esta zona o de esta úlcera. Evolución muy rápida. A medida de que va avanzando, esto se desarrolla rápidamente si no se trata a tiempo, porque resulta que quien está produciendo esto por lo general son procesos bacterianos, y a medida de que esa bacteria va eliminando toda esta superficie, la va consumiendo y va haciendo que estas úlceras se hagan más profundas. Por eso es de evolución muy rápida, de forma redondeada y localización central, el aspecto gelatinoso o localizáceo o una salida del humor acuoso.
que a medida de que esta úlcera se va haciendo más profunda, podemos observarla así. Esa salida del humor acuoso. Y esto ya la catalogamos como una úlcera perforada. El riesgo aquí de perder el ojo es bastante alto si no se trata a tiempo. El diagnóstico ya lo mencionamos, que es el test de fluoresceína para la identificación de la úlcera. El test de Schimmer, descartando que esta úlcera sea causa de una queratoconjuntivitis seca, el antibiograma y la citología. El tratamiento de las úlceras de todos los tipos, primero es eliminar la causa primaria. Si es un proceso infeccioso directo del ojo, si es una clamidia, si es un proceso infeccioso o un proceso viral generalizado o inmunomediado. Tenemos que suprimir el dolor superficial con aires, no esteroideos, con procesos o inflamatorios no esteroideos, tópicos y sistémicos, antibióticos de amplio espectro y sueros autólogos. ¿Saben qué es el suero autólogo? El suero autólogo no es nada más que, por su nombre dice, suero. Un tubo de tapa roja donde nosotros separamos la sangre, esperamos que se coagule y separamos, centrifugamos centrifugamos de 6.000 a 8.000 revoluciones por minuto para que el coágulo se vaya todo hacia abajo y que en la superficie únicamente quede el suero. ¿Y cuál es la diferencia entre suero y plasma? De que el plasma tiene proteínas de la coagulación, el fibrinógeno. La diferencia es esto, la presencia del fibrinógeno. Esto se puede hacer. Se separa esto y como en este suero lo que hay principalmente son proteínas, anticuerpos, hormonas, glucosas, hay enzimas, hay de todo. Es una película lagrimal rica que ayuda a recuperar esta superficie mucho más rápido. Pero resulta que tenemos también úlceras perforadas. En este caso, lo más recomendable es el debridamiento de la úlcera. El debridamiento de todo el tejido no adherente de la superficie corneal con ayuda de un hisopo estéril y anestesia suele ser fundamental. Las profundas, las tarsorrafias y las profundas con cementoceles o perforantes, el colgajo subconjuntival. Y vamos con esto. Comenzamos primero con las úlceras. Tomen en cuenta que este ojo es el ojo afectado. Este es el principal. Aquí se logra observar la úlcera sin necesidad de la fluoresceína, pero aquí le hicieron el test. No pasa nada. Todo lo que está alrededor de esta úlcera, esto de aquí a acá o de aquí a acá, todo eso es tejido muerto, tejido necrótico. Al igual que la piel se le coloca negra, aquí se coloca blanca. Eso es tejido muerto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta zona hay que desbridarla con un hisopo, tomando en cuenta que cuando se hace este procedimiento se le tiene que decir al dueño que la úlcera se va a agravar, se va a ver mucho más grande. Pero como todo proceso de úlcera y de tejido necrótico alrededor, hay que eliminar esa piel muerta o ese tejido muerto. Ojo, este también acá, esto que se observa acá, no es nada más que esa pus a consecuencia de esa úlcera que atravesó esta membrana y descendió. Y se quedó en esta zona, entre el iris y la córnea. Y esto se denomina hipopión. Si fuese sangre sería hifemia, pero en este caso sería hipopión. Se quita todo este tejido muerto, la úlcera se va agravando, se hace mucho más grande, pero entonces vascularizamos toda esta zona, quitando todo ese tejido, lo colocamos, por así decirlo, cuando hablamos de piel al rojo vivo, y la recuperación es mucho más rápida. Eso cuando tratamos úlceras corneales. Por supuesto, todo tiene que ser aséptico. Eso es por lógica. Si quitamos el tejido muerto, quitamos la bacteria, colocamos antibiótico
y lo usamos un suero autólogo, él tiene buen pronóstico. Así con el isótopo, pero tiene que ser así como se está viendo acá. Así con el isótopo, rayando la superficie. Con mucho cuidado, tampoco es otra atravesar. Lo otro es la tarsorrafia, que después de ese procedimiento también se puede colocar que el párpado se obligue el tercer párpado a que se fije a la superficie corneal, a la superficie palpebral superficial, forzando el cierre del ojo, evitando el contacto con la luz, evitando el contacto con el medio ambiente. Y en esta zona se le pueden colocar, por supuesto, los antibióticos porque se absorbe fácilmente y tiene de acción local. Ojo, no puede ser más de 7 días, porque esto es tejido vivo. Esto es tejido que después de este procedimiento queda vivo, queda con ese tejido nuevo, ese tejido todo debridado, en fase de recuperación, en fase de producción de tejido fibroso, de tejido cicatrizante. Y eso lo que va a hacer es cerrar. Si dejamos esto por más de 7 días, esta úlcera se puede adherir al párpado y cuando lo vayamos a quitar, se va a llevar al ojo, porque se adhiere. Y tienen que tener mucho cuidado. Lo pueden hacer así, fijando directamente sobre la conjuntiva, o la que normalmente hace por aquí el doctor Gustavo es esta, que mediante un catéter, un tubo, fija esta superficie o este párpado de una forma externa, le coloca un cono y lo deja por 7 días. Lo otro que hacemos cuando tenemos úlceras muy profundas y úlceras que son perforantes con pérdida del humor acuoso, igualmente debridamos el tejido, y en este caso sería con sutura 10-0, sutura 8-0. Hacemos y cortamos la conjuntiva vulvar. Hacemos un debridamiento como si fuese una trasplante de piel. Entonces este sería como un trasplante de conjuntiva. Cortamos todo esto, obligamos a llevarlo hasta acá y empezamos a coser. Cosemos esta zona, y esto lo ha hecho el doctor, y hay una mejoría significativa con el cierre inmediato de la úlcera, protegiendo la pérdida o el vaciamiento del ojo. Esto se hace con tal de salvar el ojo. Claro, una vez que pasa el tiempo, ya se genera la cicatriz, se corta acá y eso va a quedar así. Se salvó el ojo. ¿A qué coste? A que va a tener una mancha. Entonces, dificulta la visibilidad. Pero no está ciego. No está ciego porque le queda la vista periférica. Ahora, salimos de córnea y pasamos para la uveitis. La uvea es la capa media del ojo que está formada por el iris, el cuerpo ciliar y la membrana coroides. Es la parte del ojo con mayor cantidad de vasos sanguíneos, es la parte vascular del ojo. La uveitis es la inflamación de la uvea y pese a que se trata de una patología ocular relativamente frecuente, resulta muy peligrosa. Aquí podemos observar, por eso repito, cómo se ven los vasos sanguíneos inyectados o hiperémicos profundos de la córnea en conjunto con el otro componente vascular que sería el iris. Entonces te ve el ojo rojo. También se puede observar que pierde o se pueden fracturar o romper estos vasos sanguíneos y se puede acumular sangre en la cámara anterior del ojo y generar un ifema, que este es el ifema. Observen cómo estos vasos sanguíneos se ven profundos en relación a la primera imagen, que se ven superficiales y sería propiamente la conjuntiva. Hay diferentes grados de inflamación de la conjuntiva, que una uveitis posterior donde solamente se inflama la membrana coroide, la parte distalis o la parte estrecha, plana. Todo dependerá de qué tanto se afecta
La uveitis, que si se inflama solamente la membrana coroides, que es lo cuando hablamos de la uveitis posterior, cuando afecta también el cuerpo ciliar, o cuando afecta tanto el iris como el cuerpo ciliar como la membrana. Para hacerlo un poco más corto acá. Etiología, muchas. Igual, y vuelvo y repito y sigo insistiendo, el ojo es un síntoma de múltiples patologías sistémicas. Más del 70% tiene de origen desconocido. Puede ser traumatismo, pero por lo general puede ser virus, bacterias, hongos, protozoarios, riquecias, helmintos, autoinmunes y tumorales. El cuadro clínico, volvemos otra vez al ojo rojo, al ojo azul, el síndrome del ojo azul, que es dolor, fotofobia, epífora y endoftalmia. Inyección ciliar circuncorneal, alrededor de la córnea, por dentro de la membrana o de la conjuntiva, porque es interno, es la membrana coroide interna del ojo lo que se está inflamando, por eso se llama uveitis. Hay una reducción de la presión intraocular que tiene que es completamente aparte de la hipertensión sistémica. Hay presencia de miosis, iris edematoso, congestivo y presencia de neovascularización también se puede observar. Hay un fenómeno de Tyndall que no es nada más que una disminución en el paso de la luz a nivel de la superficie corneal, una disminución del paso de la luz porque hay un proceso inflamatorio de algo que debería estar completamente transparente, que debería dejar pasar la luz completa, lo denominamos el fenómeno de Tyndall. Puede generar, de acuerdo de cuál sea su causa, si es un proceso infeccioso sistémico, porque ahora imagínense que comenzamos con una fase de bacteremia. Esa bacteremia hace un proceso inflamatorio generalizado por liberación de interleuquina y factor de necrosis tumoral e incluso afecta a los capilares vasculares del ojo. Por eso es un proceso sistémico. Y esa bacteria que migra por todos lados llega hasta el iris, sale hacia el humor acuoso y se queda en esta zona. Los vasos sanguíneos o el sistema inmune sigue luchando contra ella, pero empieza a acumularse ese pus. Y cuando se acumula esa pus, es lo que denominamos hipopión. Esto es hipopión. Cuando nosotros observamos hipopión sin alteración del resto de las estructuras del ojo, podemos pensar en una fase de bacteremia e incluso de septicemia. Edema, lo podemos observar, síndrome del ojo azul, o neovascularización con ifema, sangre en la cámara anterior del ojo. Todo esto se puede observar. Puede ser hipopión, ifema, precipitados corneales, edema corneal. El problema de esto no es tanto esta parte, porque aquí es pus, puede haber úlcera, puede haber edema o puede haber sangre, pero todos ellos comparten procesos inflamatorios, procesos de formación de complejos antígenos anticuerpos, procesos de agregación plaquetaria, que lleva a las consecuencias más importantes de la uveitis, que son las secuelas de la uveitis crónica. Este es el punto importante. ¿Y por qué controlarlo? Porque una uveitis crónica que genera un proceso inflamatorio de el iris, genera también proceso inflamatorio del cristalino. Al alterar las proteínas de superficie que conforman el cristalino, generan una catarata. Y por eso vemos animales jóvenes que tienen un ojo completamente blanco, una catarata hipermadura a consecuencia de un proceso infeccioso que tuvo en el transcurso de la vida. Puede pasar. El otro punto importante es las sinequias. Las sinequias no es nada más que un proceso de adhesión del iris hacia la parte interna del ojo. Vamos a verlo de una vista lateral. Aquí tenemos la córnea. Aquí ya.
tenemos el cuerpo ciliar y tenemos el cristalino. Se murió. Y tenemos el cristalino. Por delante de ellos tenemos el iris. Resulta que cuando hay un proceso inflamatorio que genere derrames, que genere hemorragias, que genere inflamación, hace que esta sangre que se eliminó acá forme una malla de fibrina. Y resulta que esa malla de fibrina hace que esta superficie del iris se una con la córnea y haya adherencias del iris con la membrana corneal interna. Ese no es el principal problema, porque se cicatrizó, deformó el cristalino, deformó el iris. Y bueno, ¿qué pasa? Resulta que como esto hace o disminuye la reabsorción del humor acuoso, es una de las principales causas de la formación de glaucoma. ¿Por qué? Recuerden que el humor acuoso se produce en los cuerpos ciliares, que pasan de la cámara posterior a la cámara anterior del ojo, del segmento anterior del ojo, por delante del cristalino, por detrás del iris, cámara posterior, por delante del iris, cámara anterior. Si nosotros disminuimos una zona, disminuimos el reciclaje o la reabsorción de su humor acuoso, por ende este humor acuoso empieza a acumularse. Se acumula este humor acuoso y empieza a llenarse, porque hay una disminución del ángulo iliocorneal, una disminución en la reabsorción de esta córnea, de este humor acuoso, lo que va a hacer que se acumule este humor acuoso. Al acumularse este humor acuoso, aumenta la presión intraocular. Al aumentar la presión intraocular, pasamos al glaucoma. Y el ojo se perdió. Porque a consecuencia de una uveitis generó una adherencia denominadas cinéticas. Y esto pasa. Por eso es importante cuando hay un proceso de uveitis evitar en lo posible las secuelas que generan ese proceso, ese síntoma inflamatorio. Porque puede haber un proceso adhesivo, puede ser neovascularización, desprendimiento de la retina, también puede pasar porque como un proceso inflamatorio vascular, que recuerden que yo le dije que la esclerótica está por debajo de la segunda membrana, que es la vascular, y por debajo de la membrana vascular está la retina. Inflamamos la retina, que es la parte vascular, y hacemos o producimos desprendimiento de esa retina y generamos ceguera permanente de ese ojo. Y es lo que podemos observar acá. Aquí se produjo una iriasis de la membrana del iris y podemos ver una sombra en la superficie del fondo del ojo. Ese es un diagnóstico de desprendimiento de membrana. Después de que pasa todo esto, coloque que no vaya a la fase de formación de glaucoma, pero entonces el ojo se daña el nervio óptico, se daña el componente vascular, se daña y se atrofia todo el ojo. Entonces lo que no se usa se atrofia y el ojo se va a reducir, se va reduciendo y se va atrofiando. Eso se llama ptisis bulbis, el ojo blanco. La esclerótica envuelve todo el ojo y lo atrofia. No sé si han visto o han tenido alguna oportunidad de ver esto. Esto suele pasar cuando hay daños vasculares muy significativos en el ojo.
está prácticamente el ojo perdido. El diagnóstico se hace mediante la clínica, la edad, la raza, si ha tenido o no vacunas, el hábitat, traumas y viajes, examen ocular completo, examen clínico general, radiografías y ultrasonografías, hemogramas, pruebas bioquímicas y serológicas para identificar la causa desencadenante. El tratamiento, por supuesto, es reducir la inflamación, disminuir el dolor e identificar la causa y tratarlo, porque vuelvo y repito, el ojo es síntoma de múltiples enfermedades sistémicas. Antiinflamatorios, en este caso como un proceso inflamatorio interno de lo que sería el iris, podemos utilizar corticosteroides tópicos como prednisona o dexametasona, subconjuntivales como acetato de triamcinolona o metilprednisolona, y sistémicos como la prednisolona o la prednisona. AINES tópicos como el flurbiprofeno, el suprofen, el diclofenac, y sistémicos como el carprofeno. Otros que podemos también utilizar si presumimos de procesos virales o de procesos inmunomediados, que hay inmunosupresores. Sistémicos como la azatioprina, la ciclosporina, y tópicos como ciclosporinas. Psicoplégicos y midriáticos tópicos como la atropina también pueden ayudar, en este caso para evitar las sinequias. Este punto importante es importante tocarlo, ya que si nosotros utilizamos atropina, ¿cuál va a ser el propósito o cuál va a ser la función de la atropina en el iris? ¿Qué hace la atropina en el iris? Vasodilatación, va a ser iriasis, va a ser dilatación del iris, va a ser bloqueo de los canales de... ¿Cuál es la función de la atropina? ¿No? ¿Cuál es la farmacocinética de esa? ¿Cuál es la función? ¿Qué hace la atropina? Cuando un paciente está para enfrentar con los efectos de la atropina, ¿Por qué? para aumentar la... ¿Por qué? Actúa sobre los canales. Para devolver la actividad eléctrica al corazón. ¿Por qué? Actúa sobre canales alfa-adrenérgicos. Debe estimular. Bloqueando A un receptor. ¿Cuál? Muscarínico. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál es? Muscarínico. ¿Cuál es? La acetil-CoA. Es un fármaco antagonista competitivo de los receptores de acetil-CoA. Si nosotros bloqueamos los receptores de acetil-CoA por atropina, por supuesto, se potencian los adrenérgicos. Y los adrenérgicos, en el caso del ojo, producen dilatación. Disminuimos, bloqueamos acetil-CoA, producimos dilatación del iris. Y si bloqueamos canales adrenérgicos a nivel cardíaco, estimulamos los beta-adrenérgicos, porque los otros son los colinérgicos. Entonces aumentamos la frecuencia cardíaca. De esa forma es que ustedes tienen que usar los fármacos, conociendo el mecanismo de acción. Si dilatamos el iris, evitamos que esa vasodilatación o esas rupturas de sangre que puedan producir adherencias de este iris con la superficie interna de la córnea, y evitamos las sinequias. Esa es la causa o la razón por la cual nosotros utilizamos eso. Ahora pasamos con patologías del cristalino. Es una estructura biconvexa, transparente y refringente que se encuentra suspendida por fibras sonulares, que son estas que estamos acá, provenientes de los procesos ciliares, situados detrás del iris. Aquí tenemos el iris, aquí tenemos los procesos ciliares o el cuerpo ciliar, formando el límite entre el segmento anterior y el segmento posterior del globo ocular, que es diferente a la cámara posterior y anterior. Y la patología del cristalino, la más común, es la catarata.
Es la opacidad del cristalino que impide que el paso de la luz del segmento posterior al segmento posterior del ojo. Si aumentamos la opacidad del cristalino, no hay refringencia, por ende no hay punto específico para la absorción de la luz. La absorción de estos fotones, por ende la luz se dispersa y no pasa a un sitio específico. Entonces lo primero que pierde es la vista fija. Eso es lo primero que pierde, porque no hay esa refringencia, entonces la luz se hace dispersa. Cataratas. De etiología. Ya habíamos hablado de la catarata diabética. En este caso es bilateral, completa, simétrica y de instauración rápida. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Qué cosa? La que trae la líder. ¿Cuál es el origen de esto? Acumulación de ¿Hace quién? Ahí dices, no se acuerda de la información. De la Información. Ah, ya lo vimos ahorita, pero ya ves, O sea, la acumulación de los ácidos grasos ahí. de colesterol y triglicéridos dentro del cristalino, por eso se genera una catarata diabética. Cataratas postinflamatorias, que son secuelas de inflamación de la uvea, de origen traumático. Catarata senil, que es lo que normalmente pasa a medida que vamos avanzando la edad, todas esas proteínas se van desgastando, se van desnaturalizando y se forman las cataratas seniles. Cataratas nutricionales o por hipocalemia, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, exposición a agentes tóxicos. ¿En qué comparten esto con hipotiroidismo y síndrome de Cushing? ¿Qué tienen que ver cataratas con hipotiroidismo y síndrome de Cushing? Si me tomo varios cafés. ¿Qué hay en ambos casos? ¿Ah? No. O sea, sí, ¿no? En hipotiroidismo no hay polidixia poliúrica. En Cushing sí. Pero en diabetes sí. Entonces hay algo que comparten: la diabetes, el hipotiroidismo y el Cushing. ¿Una alteración hormonal? Sí, pero no. Bueno, sí. ¿Qué produce principalmente el colesterol? El Cushing. El cortisol. Es hiperglucemiante. Sí, pero no. Sí, todo eso lo produce, pero no es eso. Todos estos comparten el Cushing, el hipotiroidismo y la diabetes, que todos tienen altos niveles de colesterol y triglicéridos sistémicos. Porque el Cushing, el cortisol, es lipolítico. El hipotiroidismo es una disminución de la síntesis o del metabolismo, por ende siempre van a haber altos niveles de colesterol y triglicéridos, que es uno de los signos por los cuales diagnosticamos el hipotiroidismo, aparte del juego ese de T4, T3, TSH. Y la diabetes, que también hace que haya un aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso esas tres enfermedades de origen endocrino generan todas cataratas. Exposición a agentes tóxicos, inflamaciones, carencia de vitamina C, exposición a radiaciones e incluso la electrocución puede generar cataratas. Lo otro que vamos a observar como cuadro clínico es la ambliopatía, que es la percepción de los fotones o de la luz de manera irregular en ambos ojos. Entonces empezamos como una especie de visión doble. Recuerden que hay una resección de los fotones que pasa hacia la retina, se introduce hacia el nervio óptico, hace el entrecruz en el quiasma óptico y llega hasta el lóbulo occipital. Entonces, una disminución en un solo lado de esta resección de la luz produce una disminución llamada ambliopatía. Y lo otro que produce es leucocoria. Vuelvo y repito: leuco de origen blanco, coria corneal. Una córnea blanca.
porque el leuco no es específicamente de glóbulos blancos. Leuco se refiere al color blanco. Para esto necesitamos un tratamiento que es la vacuoemulsificación. ¿Qué consiste la catarata? En este punto ya la catarata está completamente alterada su estructura proteica, está completamente desnaturalizada e irregular, por ende está alterada. En este caso lo que se busca es eliminar la catarata, porque ya no está cumpliendo su función. Este procedimiento, el médico usa un instrumento que produce ondas sonoras para romper la catarata en pequeños fragmentos que luego estos se extraen por medio de succión. Reducimos, rompemos todo esto, rompemos esto, y lo siguiente que vamos a hacer es la succión. Porque vamos a buscar es la extracción del cristalino. Es un tipo de cirugía en la que se sustituye el cristalino natural por un lente intraocular. No sé si han escuchado alguna vez de este procedimiento. Lo hicieron a papá hace tiempo, que le rompieron el cristalino, lo sacaron porque ya tenía una catarata hipermadura, le colocaron el lente intraocular y vuelve la visibilidad. Esto es lo que se hace cuando hay una catarata. La mayoría de las operaciones que quedan Puede pasar. ¿Dudas hasta los momentos? Ahora hablamos de esto, que es la última enfermedad, el glaucoma. El glaucoma, como definición, es el término que hace referencia a un aumento patológico de la presión intraocular, que daña el nervio óptico, daña la retina, que provoca un deterioro progresivo de la función visual y finalmente ceguera. Cualquier cambio de la estructura bioquímica o celular que origine una obstrucción del flujo de la salida del humor acuoso conduce a un aumento de la presión intraocular. Y ahora vamos a conocer un poquito más de esta anatomía del ojo, pero un poco más profundo. Y aquí tenemos un aumento de lo que sería el segmento anterior del ojo. Aquí tenemos los cuerpos y procesos ciliares, aquí tenemos las fibras unulares y aquí tenemos el iris. Aquí tenemos la cámara anterior, esto conforma por detrás del iris la cámara posterior, y entre el ángulo iriocorneal, que es esto que está acá, este iris, y esta es la córnea, se forma un ángulo. Esto se llama el ángulo iriocorneal, que dentro de este ángulo hay un conducto que se denomina el conducto de Schlemm. El conducto de Schlemm. Ese conducto se encarga de filtrar y absorber todo ese humor acuoso que es producido por los procesos ciliares. Todo el humor acuoso se produce en los procesos ciliares. Pasa, mantienen húmedo lo que es la cámara posterior, atraviesan ese espacio que deja el iris llamado pupila, pasa a la cámara anterior del ojo y es filtrado o absorbido por el canal de Schlemm. ¿Qué pasa? Todo esto está vascularizado. Todo esto está vascularizado. Un proceso de uveitis que produzca un proceso inflamatorio que genere una estenosis de estos vasos sanguíneos disminuye el riesgo o la reabsorción de este canal y produce glaucoma. Una obstrucción a consecuencia de un proceso inflamatorio que genere una obstrucción compleja de este canal genera glaucoma. Una adhesión del iris hacia la cámara interna hasta el segmento anterior de la superficie corneal genera una reducción del ángulo iriocorneal
y genera disminución de la absorción, por ende genera glaucoma. Estas son las posibles causas que nosotros podemos presumir que sean consecuencias de este aumento de la producción del humor acuoso. Porque la que causa el glaucoma es simplemente una deficiencia en el drenaje de este humor acuoso, que es el único que se regenera y se filtra, porque el humor vítreo, por lo que nacemos, morimos. El humor acuoso siempre se está reciclando, siempre se está produciendo, siempre se está absorbiendo. Cualquier alteración en este drenaje va a hacer que haya una disminución en el filtrado y va a haber un aumento de la presión intraocular completamente diferente a la presión sistémica. No es lo mismo presión intraocular que presión sistémica. Ahora, la etiología la clasificamos en dos puntos: de función de aspecto del ángulo de drenaje, el glaucoma de ángulo abierto, en el que el aumento de la presión intraocular se debe a un aumento de la resistencia de los canales de drenaje, que conserva este ángulo, pero hay una obstrucción del conducto. O el glaucoma de ángulo cerrado, en el que el aumento de la presión intraocular se debe a una obstrucción del ángulo iliocorneal por el iris periférico. Entonces genera esa adherencia entre el iris y la córnea, disminuye este ángulo y hay un glaucoma por acumulación del humor acuoso. En función a su etiología, el glaucoma primario o de predisposición racial, el aumento de la presión intraocular se produce en ausencia de otras patologías oculares concurrentes. Y el glaucoma secundario se produce por la existencia de una alteración ocular y sistémica. La causa más frecuente son la uveitis, luxación del cristalino, que es lo más común. Puede haber una subluxación del cristalino o una luxación completa. Posterior del cristalino, las cataratas intumescentes, tumores intraoculares, hemorragias intraoculares. Ahora, el cuadro clínico, que aquí es donde tienen que tomar mucho en cuenta. Para nosotros detectar un glaucoma, primero tenemos que ver, pérdida de la visión es proporcional al aumento de la presión. Si tenemos un aumento o una presión entre 15 y 20 milímetros de mercurio, que es lo normal, cuando la presión intraocular supera los 45 milímetros de mercurio, la ceguera se produce en 48 a 72 horas de haber aumentado esa presión. Porque hace que se aumente tanto la presión en todos estos vasos sanguíneos, que tenemos la córnea, que tenemos el iris, aquí tenemos el cristalino, y todo esto hace, todo este humor acuoso que se sigue produciendo por más que no se pueda ir absorbiendo, porque no produce un feedback negativo, aumenta esa presión, aumenta la presión, aumenta tanto la presión, que hace que esta retina se separe. Al separar esta retina, nosotros lo que vamos a ver es esto. Esto es un fondo de ojo, un estudio que se hace con un oftalmoscopio. El fondo de ojo, nosotros lo que vamos a ver en el fondo es que, si nosotros hacemos un fondo de ojo, ¿qué vemos? La retina. La retina, en general, con sus múltiples características. El disco óptico y la mácula, que debería estar como por acá. ¿Qué pasa? Recuerden que la retina no es nada más que la extensión del nervio óptico. Al aumentar la presión, hacemos que esa membrana de retina se separe. Y al separarla, lo observamos esto. Esto es lo que observamos. Cuando nosotros vemos esa sombra en el fondo del ojo, nosotros lo que estamos observando es el desprendimiento de la retina. De aquí para acá nada sirve. Y lo peor es que lateral al disco óptico, que es esto que se está observando acá, que es la entrada de ese nervio óptico, está la mácula.
Entonces pierde tanto vista periférica como pierde vista central. Lo otro que toman mucho en cuenta, por ejemplo, los oftalmólogos de uso de humanos, describen que el glaucoma, la pérdida progresiva de la visualización, es el ojo o la visión en túnel, que a medida que va aumentando la presión, va separando toda esta retina. A medida que se va aumentando esa presión, entonces la pérdida de la visión se hace en forma de túnel. Todo se va apagando y va formando y va formando y va formando hasta que solamente quede un túnel, porque todo alrededor se va desprendiendo. No hay esa resección. Por eso cada vez que hay un glaucoma lo describen como ceguera en forma de túnel. Hay atrofia, por supuesto, de la retina por este aumento de la presión. Separa la retina de la componente vascular y se atrofia. Y otro de lo que podemos observar es la hiperreflexia tapetal, que no es nada más que cuando nosotros estamos haciendo el estudio con el oftalmoscopio, hay un aumento de esa refringencia de la luz y eso lo denominamos hiperreflexia tapetal. Atenuación de los vasos retinianos e hiperpigmentación peripapilar. Papila óptica o disco óptico es lo mismo y hace referencia a esta estructura que vemos acá, a esta estructura que vemos aquí. Cuando nosotros estamos observando un glaucoma mediante un fondo de ojo, lo primero que vemos son los vasos temporales y los vasos nasales. Temporales, nasales, que pueden ser dorsales, lateral, medial, XY. Pero tenemos aquí el disco óptico, y si tomamos en cuenta que el disco óptico es la llegada tanto del nervio óptico como de los vasos y arterias ópticas, que a medida que aumenta esa presión ocular, aumenta la presión, presiona, hace un proceso isquémico por presión de ese nervio óptico, disminuyendo la circulación o la perfusión sanguínea de este nervio. Por ende, él se va atrofiando y pasa de tener un grosor así, si lo logran ver, a ser prácticamente imperceptible, a perder completamente ese grosor del nervio. Eso se denomina atrofia. ¿No está? No lo tengo aquí. Lo sí está. Atrofia de la retina. Lo otro que podemos observar es que un nervio óptico, por lo general, no tiene ningún tipo de pigmentación, no debería tener ningún tipo de pigmentación. Por ende, cualquier pigmentación disco óptico, llámese estas manchas negras que estamos observando acá, esto es hiperpigmentación peripapilar, característico de glaucoma a consecuencia de atrofia de la retina. Glaucomas agudos que producen ceguera, dolor, congestión epiescleral, edema corneal difuso, midriasis, epífora y protrusión del tercer párpado. En este caso no es la glándula, es el tercer párpado que se protruye. Glaucomas crónicos, buftalmia. ¿Qué es la buftalmia? Ablandamiento y salida del ojo, pero por aumento del tamaño, no por ese oftalmo. Congestión epiescleral, neovascularización corneal, estrías en la córnea, atrofia del iris, catarata, luxación del cristalino y ptisis bulbis en una fase crónica. El ojo, en este caso, el glaucoma se hace tan grave, tan agudo, que entonces llega un punto donde se rompen todos estos vasos sanguíneos y el punto llega y se atrofia. Si el fondo del ojo es valorable, se puede evidenciar atrofia del nervio óptico, isquémico, aumento de la excavación, atenuación de los vasos retinianos e hiperreflexia tapetal. Aquí podemos observar cómo es un aumento de la parte vascular, en este caso
como es el conjunto de todo, es tanto interno como externo. Entonces aquí ya también tenemos una inflamación de la uvea y de la conjuntiva vulvar. Aquí tenemos una midriasis en esa fase que es consecuencia de ese tipo de glaucoma con esa hiperreflexia tapetal. Entonces el fondo de ojo se hace mucho más reflectante. Y si se fijan que el cristalino está como irregular, la pupila está como irregular, resulta que en este caso, si lo imaginan bien y con detenimiento, el cristalino está por delante del iris. Y esto es una luxación del cristalino. Si se luxa el cristalino, bloquea el drenaje entre el iris y la córnea, el ángulo iricorneal, obstruye este canal de Schlemm y produce glaucoma. Este sería un glaucoma de ángulo cerrado. Aquí tenemos esto que es como tal la buftalmia con neovascularización. Seguimos con la buftalmia sin presencia, porque aquí utilizamos el test de fluoresceína, no hay úlcera, pero tenemos el ojo azul con inyección de los vasos epicorneales, los esclerales, con edema y neovascularización. Aquí, como debería ser bien bonito un fondo de ojo, el disco óptico, por aquí debería estar la mácula, con sus vasos temporales, tanto laterales como mediales, y aquí los nasales, tanto lateral como medial. Pero resulta que cuando hay esa atrofia, estos vasos disminuyen su diámetro porque están compresivos por ese aumento de la presión, están isquémicos. Hay excavación porque hay aumento de esa dilatación con atrofia del nervio óptico y opacidad o hiperpigmentación peripapilar. Todo esto es a consecuencia o se reduce o se traduce generalmente como atrofia del nervio óptico. ¿Cómo se diagnostica glaucoma? Sintomatología clínica y oftalmoscopía. Oftalmoscopía es el estudio del ojo, que no es lo mismo que fondo de ojo. Dentro de la oftalmoscopía está el estudio del fondo del ojo. Y se lo repito, fue porque en un caso clínico de un estudiante confundió estos dos términos y mi querido amigo Gustavito la desglosó, porque él tiene 2 diplomados en oftalmología. Entonces, Gustavo Prado. Entonces, no es lo mismo oftalmoscopía, que es el estudio del ojo, que el estudio del fondo del ojo, que es parte de la oftalmoscopía. Por supuesto, tonometría mediante la medición de la presión intraocular, que la presión de este tonómetro como tal es básicamente esto. ¿Y cómo medimos esto? La lógica dice que todo dependerá de la resistencia del tonómetro. ¿Cómo es? Teóricamente el globo ocular tiene que tener una presión entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Esa es la resistencia que tiene que tener. Resulta que este tonómetro mide la resistencia hacia, de forma muy general, el hundimiento de este segmento. Por ende, cuando nosotros hacemos presión, eso es como si inflamos un globo o lo llenamos de agua. A medida de que nosotros lo vamos llenando de agua, tiene una resistencia de 20 a 25, pero si lo llenamos, se tensa más esa superficie del globo. Entonces, cuando le vamos a hacer presión sobre la superficie, se hace más resistente, más fuerte. Lo que quiere hacer referencia en que aumenta esa presión intraocular, esa tensión intraocular, y aumenta esas presiones hasta 40 milímetros de mercurio. Y esto lo hacemos mediante tonometría. Lo otro que hacemos, que ya sabemos, estudiamos todas las estructuras del ojo, vemos la sintomatología, medimos presión y ahora catalogamos el glaucoma si es de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Y esto lo hacemos mediante gonioscopía, que es un estudio oftalmológico especializado donde vemos aquí, esto es el iris y esta es la córnea. Y lo que hacemos es, mediante un aparato que utilizan los oftalmólogos, el ángulo, y miden el ángulo,
que hay entre el iris y la córnea, y si el iris y la córnea tienen un ángulo específico. Si no lo tiene, si está cerrado, lo catalogamos como un glaucoma de ángulo cerrado, pero si no, lo catalogamos como un glaucoma de ángulo abierto. Esa es la forma de diagnosticar un glaucoma. Apurado, podemos llegar nosotros hasta medición por tonometría. El tratamiento a largo plazo, en este caso, nosotros hacemos son inhibidores de la anhidrasa carbónica, disminuyendo la producción del humor acuoso. En este caso utilizamos la dorzolamida y la brinzolamida, y de uso tópico. Con esto hacemos que el ciclo del metabolismo de la producción del humor acuoso disminuya. Análogos de las prostaglandinas, como el latanoprost, para evitar si hay una uveitis, evitando los efectos secundarios que puede producir esta enfermedad. Mióticos o beta bloqueantes como el timolol para la disminución de la presión intraocular. La brimonidina, que es un antagonista alfa-2 adrenérgico que puede disminuir la presión intraocular, disminuyendo la formación del humor acuoso y estimulando el flujo y la salida uveoescleral. Y de acuerdo a todo esto que he mencionado, por lo general siempre dicen no, que se va a operar el glaucoma. No sé si lo han escuchado en algún momento. Y uno dice, no, pero ¿cómo vamos a operar algo que lo que es un aumento de la producción del humor acuoso? No tiene lógica, porque uno piensa en cirugía y lo que es abrir, buscar, cortar, sacar, cerrar. Eso es lo que uno piensa como quirúrgico. Pero resulta que en este caso el procedimiento quirúrgico del glaucoma es citofotocoagulación transescleral. Allá te va. Citofotocoagulación transescleral. Ciclofotocoagulación transescleral. Por células, por mediante ciclos de láser, que en este caso utilizamos luz, producimos una coagulación a través de la esclerótica. ¿Y cómo es eso? Que en este caso nosotros atravesamos luz y empezamos a destruir por este método las células que conforman el proceso ciliar, que son las que se encargan de la producción del humor acuoso. Destruimos las células, es un proceso como de quimioterapia, pero no generalizada, no sistémica. Empezamos a destruir y a quemar y a destruir todas estas células que conforman el proceso ciliar. Si no tenemos las células que se encargan en la producción de este proceso ciliar, disminuimos la producción del humor acuoso, disminuimos el glaucoma. Imagino que eso debe ser ¿Ah? Sí, claro. Tampoco es que lo vas a destruir todo, porque si no produces una atrofia. Lo otro que hacemos también es ciclocrioterapia. En este caso utilizamos críos de congelación, destrucción parcial del epitelio del proceso ciliar por crioterapia. Empezamos a congelar esos mismos procesos ciliares, destruimos estas células y disminuimos la producción. Lo otro que se puede hacer es la tuberculectomía, que si nosotros vemos acá esta misma imagen, vemos que si hay una disminución del ángulo iliocorneal, mediante un proceso quirúrgico nosotros atravesamos este ángulo y la llevamos mediante un conducto hacia la conjuntiva. La conjuntiva es rica en vascularización. Ahí es toda la parte vascular de esa membrana que recubre la esclerótica, que es la conjuntiva vulvar. Hacemos algo así, una especie de canal, para que ese humor acuoso en exceso, a medida que va aumentando la presión, se vaya hacia la conjuntiva y pueda ser absorbido. Y así poder corregir el glaucoma. ¿Dudas? Bueno, yo espero que les haya gustado la clase, la materia completa. Espero que me hayan entendido todo y así terminamos esta materia.